Hola, ¿cómo están? Hoy día quiero presentarles el segundo de los capítulos de este microprograma que estoy haciendo que se llama El Mundo Ñoño al Instante, donde converso algunos temas variados, cosas ñoñas, pero solamente un tema puntual para, para complementar un poco los otros programas que estamos realizando. La vez anterior yo hice un primer episodio sobre el universo Star Wars, cómo se fue formando, cómo se fue forjando, aparte de más allá de las películas. Entonces, el primer capítulo hicimos antes del universo expandido, y ahora voy a hacer un segundo capítulo para complementar este periodo antes de formación propiamente tal del universo expandido. Y voy a decir cuáles fueron los pilares que finalmente decidieron forjar este universo que se fue expandiendo cada vez más. Quedamos la vez anterior en que se habían estrenado las tres películas y habían unos estrenos de libros y cómics sobre todo que no eran considerados canon, pero que empezaron a pavimentar un poco este camino. Vale decir, Marvel había tenido los derechos, empezó a sacar cómics sin continuidad con las películas, era una historia mucho más parecida a Flash Gordon. Por otra parte, se había sacado una primera novela que era El Ojo de la Mente, que se consideraba una secuela hasta que llegó el episodio 5. Si no se podía rodar una secuela con mayor presupuesto, se iba a rodar esa que era mucho más pequeña, entonces se dejó de lado. Y también habían viñetas en los diarios, etcétera. Y te habían sacado una trilogía de Han Solo, que tampoco estaba relacionado con las películas porque era mucho más atrás, no se tenía que nombrar el Imperio. Entonces era más que nada tomar el personaje y meterlo en otra situación totalmente distinta. El año 83, una vez que se estrena el Regreso del Jedi, hacen algo parecido, pero con nuestro amigo Lando. Entonces Lando va a tener también una serie propia de novelas, una trilogía, que nos va a ayudar a conocerlo mejor en una época en que era dueño del arco milenario, pero no está relacionado mayormente con lo que vimos en las películas. Entonces era una trilogía que dicen que no es muy buena, yo no la he leído, pero que por lo menos era entretenida, sí, que era también el estilo un poco de Flash Gordon, de aventuras de Lando Calrissian en este momento, en esta oportunidad. El año 84, aprovechándose del éxito de El Regreso del Jedi, sobre todo los niños que adoraron a los Ewoks y que querían ver cosas aparte de los Ewoks, sacaron primero cuentos, una especie de libros infantiles, que eran las aventuras de Tibo, que fueron varios, era ilustrado, era con bonitos y era totalmente unos libros infantiles para poder disfrutar en la casa. Pero eso es lo que estaba pavimentando el camino para lo que se venía a continuación. Ese mismo año, a fin de año, se estrenó para la televisión La Caravana del Valor. La Caravana del Valor, que a nosotros en Chile nos llegó al cine, se estrenó producto del éxito de Star Wars. Era un especial de televisión, con todo lo que eso implicaba, un presupuesto limitado, que no tenía la producción de una película más grande, por lo tanto obviamente habían bastantes fallas, pero igual se disfrutaba, sobre todo para los niños. Y les doy el dato de que en abril Disney más pretende editarla, ponerlo en su parrilla, las películas La Caravana del Valor y su secuela que fue del año siguiente, que fue La Batalla por Endor. No son canon, no son continuaciones del Regreso del Jedi, son historias independientes más cercanas, sobre todo La Caravana del Valor, a algo de fantasía, un mundo fantástico que después hizo George Lucas en Willow, pero no tiene mayor relación, injerencia con los eventos que mostraron en las películas ni en los otros libros. Son bastante independientes. Uno puede ver incluso el dibujo, que es una caravana, que es como lleno de gente que habla un poco más de que es como el Señor de los Anillos, pero es mucho más fantástico que ciencia ficción. Así que es interesante y es entretenido para los niños, como para verlo. Bueno, el año 85 no solamente se estrenó la secuela de esta película, también para televisión, sino que se estrenaron dos series de dibujos animados. Por una parte se estrenaron la misma serie de Ewoks que nosotros ya conocemos, que hablaba de aventuras
que era de la gente de la tribu de los Ewoks, muy emparejada también por ejemplo, a los pitufos, ¿ya? Entonces era como de la misma onda. Eran aventuras que tenían los Ewoks dentro de su aldea. Y también estaba la serie de Droids, que está un poco más interesante porque son historias, obviamente no canónicas, de aventuras que tenían tanto R2 y Tripio juntos, con dueños anteriores al episodio 4. Nosotros sabemos que está ahora, Ben Antilles fue su dueño todo ese tiempo, pero en ese momento se establecía que había tenido varios dueños, pasaba de dueño en dueño, y pasaban muchas aventuras. Entonces esas aventuras las contaban en esta serie animada, que el dibujo era bonito, era de Nelvana, la productora, que el mismo que hizo el Inspector Gadget. Así que sí, está bonito, es para poder ver. Me parece que los Ewoks, la serie animada va a estar en Disney+. Droids, no hay información todavía de que va a estar de nuevo disponible. Ojalá que esté, porque era entretenida de ver. Yo lo encontraba bien entretenida, los dibujos, habían ya más naves, entonces como que era bien valorable por esa parte. Bueno, ahí nos saltamos del año 85 al año 87, donde una editora norteamericana que se llama West End Games, producto del éxito que estaba teniendo los juegos de rol en ese momento, con todos los calabozos y dragones, etcétera, que era muy ochentero. Tienen que tener en cuenta eso, que los juegos de rol llegaron a Chile en los años 90, porque triunfaron en Estados Unidos en los años 80, a mediados de los 80 en adelante, fueron llevados a España, se tradujeron y recién llegaron a Chile en los años 90, entonces llegaron probablemente con 5 o 6 años de desfase. Pero mediados de los 80 o fines de los 80 triunfaban totalmente en Estados Unidos y sale Star Wars, el juego de rol. Entonces, no solamente era importante porque volvía a poner a tapete Star Wars, que estaba desde el 83 medio dormido, sino que también en la medida que salían suplementos iban expandiendo el mundo, el universo. Entonces este fue el primer pilar para producir un universo expandido propiamente tal, porque los otros, por ejemplo Marvel, la historia de los diarios, eran totalmente no canónicas. En ese momento incluso se consideraban no canónicas, eran una entretención propiamente tal. Pero para ampliar el universo mismo creado por las películas, se utilizaban elementos dejados de lado, dejados no utilizados dentro de la película, para crear personajes, para crear naves, para crear planetas, etc. Entonces se utilizaban los dibujos que habían sido desechados por Lucasfilm para complementar y hacer los diversos suplementos que iban saliendo en este juego de rol. Por lo tanto, fueron varios años en que salía mucho material que era propiamente de archivo de Lucasfilms, así que era bastante canónico, se consideraba, sin serlo propiamente tal, pero sí se consideraba que tomaban muchos elementos que el mismo Lucasfilm había utilizado en algún momento. Bueno, y ahí nos saltamos al año 91, donde el año 91 es crucial, porque ya teniendo esta base de los juegos de rol, donde ya se estaba expandiendo un poco este universo, salen dos productos que finalmente constituyen propiamente tal el universo expandido. Por una parte, lo voy a mencionar porque es cronológico, en mayo 91, coincidiendo con el aniversario del lanzamiento obviamente del episodio 4, sale la primera de las novelas de esta trilogía de Timothy Zahn, que se llama Trilogía de la Nueva República. Entonces tenemos Heredero del Imperio, El Resurgir de la Fuerza Oscura y La Última Orden. Entonces son 3 novelas que son oficialmente autorizadas por Lucasfilms para continuar la historia de las películas. Y ocurren 5 años después. Entonces por eso es interesante. Ya Leia y Han Solo están casados, tienen hijos. Luke está tratando de hacer una nueva orden Jedi. Entonces son muchos elementos que
se pueden rescatar después de una u otra manera en las secuelas, pero esto fue la primera vez que oficialmente se aceptó una continuación de la historia. Entonces tenemos esta trilogía. Por supuesto que después, el año 91, Dark Horse comienza a editar novelas gráficas o historias gráficas en cómic, y aquí está su versión en cómic. Entonces, el que le da lata leer la novela, porque es media larga quizás, la puede leer como cómic. Entonces, el dibujo es bien bonito. Y es la historia que muestra también al almirante Thrawn por primera vez como el gran sucesor del punto de vista de poder imperial, el gran unificador de los restos del imperio para hacer una gran lucha contra la nueva república. Entonces el almirante Thrawn logra eso, mientras los otros héroes, ya un poco cansados de todas estas luchas, tienen que darle batalla. Es bien interesante, súper buena. Entonces la primera de las oficialmente que da por iniciado el universo expandido. Y ese mismo año, durante diciembre, a fin de año, el mismo Dark Horse, que decía que es una pequeña empresa, una empresa chica de cómics, que el año 86 se inicia, pero el año 91, este año que estamos comentando, edita su primera obra relacionada con Star Wars, que compra los derechos de Star Wars que estaban con Marvel. Marvel ya deja de tener esos derechos y los compra esta pequeña empresa que se llama Dark Horse, y edita una maravilla de cómics que se llama Imperio Oscuro. El Imperio Oscuro también es una secuela autorizada por Lucasfilms y que está, ojo, ambientado antes de la trilogía de Timothy Zahn. Está ambientada 3 años después del regreso del Jedi, y este está 5 años después. Entonces, esta es primero, que habría que leer primero esta, y después hay que leer esta. A Chile llegó en los años 90, obviamente se tradujo y después llegó en español. Norma la trajo. Es súper difícil en ese momento incluso de conseguirla. Yo me conseguí, esta es la primera que tengo, el número 3. Y aquí están las otras hasta completar las 6. Son 6 números solamente, es una novela gráfica. Pero el 99 salió una edición mexicana de Grupo Editorial. Y aquí salió, esta alcanzó a salir a los kioscos incluso, y salieron los 3 primeros números. Entonces ahí ya quedé con toda mi colección completa, porque salieron los 3 primeros números. Y aquí yo tengo a partir del 3 en adelante la edición original. Porque es súper interesante, porque cuenta como que al final tiene como una explicación de todos los elementos que están pasando. No solamente está la novela gráfica, sino que también está contando muchos elementos y complementando respecto a las novelas. A las novelas tanto de Timothy Zahn como de la trilogía de películas. Y el mismo Dark Horse saca una nueva colección, aparte de Imperio Oscuro, que está ambientada muchos miles de años en el pasado, que es Los Relatos de los Jedi. Los Relatos de los Jedi están ambientados originalmente en 5000 años previos al episodio 4. Por lo tanto, desarrolla un mundo completo, nuevo, inimaginable, totalmente alejado de lo que es el Imperio. Y ven toda cómo era la Orden Jedi en ese momento, cuáles eran los enemigos, cómo era la Orden Sith en ese momento, etc. Y eso es súper importante y súper interesante, porque eso también es el otro pilar muy importante que permitió realizar la expansión total del universo de Star Wars. Entonces ahí podemos ver que tomaba elementos de todas las culturas antiguas, con pirámides, etc. Súper interesante. Entonces yo recomiendo todo eso como los pilares que formaron el universo expandido. ¿Cuáles son los pilares? Entonces tenemos los juegos de rol, que permitió utilizar material de Lucasfilms, la novela trilogía de Timothy Zahn, que fue la primera que se autorizó a continuar la historia contada en las películas, el primer cómic de Imperio Oscuro, que permitió continuar también esta historia, pero a nivel de cómics. El orden es primero leer Imperio Oscuro y después leer La Nueva República.
porque también otra de las cosas interesantes es que los autores de ambas publicaciones se hablaban mutuamente para no contradecirse y no contradecir a las películas. Entonces ahí se forjó lo que fue el universo expandido. Y finalmente la última pata, que también fue de Dark Horse, que fue relatos contados del mismo universo, pero miles de años atrás. Por lo tanto, te dio una grandiosidad a este universo, no solamente en ese momento, sino que también en el pasado, como era, por ejemplo, los relatos de Tolkien, que hablaban muchas eras dentro de la historia. Por lo tanto, eso también le dio una unidad súper interesante a este universo expandido. Entonces aquí se forja el año 91 el universo expandido de Star Wars, para que ustedes sepan. Les voy a recomendar dos cosas antes de irme, que son dos sitios donde ustedes pueden encontrar esto, porque encontrar estas cosas son súper difíciles. Martínez Roca sacó originalmente en Chile en los años 90, llegaron, pero yo nunca los pude tener. Estos salieron hace unos años atrás, en los kioscos. Yo los logré comprar. Y como les digo, los cómics son muy, muy, muy difíciles de encontrar. Ahora Disney está sacando de nuevo Imperio Oscuro como leyendas, de la colección de leyendas. Cuando son cosas no canónicas, ahí lo pueden encontrar. Pero si quieren encontrar en internet, van a tener universostarwars.mforos.com, que es una página donde se colecta y donde se distribuye cómics propiamente tal, dentro de otras cosas, pero los cómics es el fuerte. Y lo más importante de todo es que son de todas las épocas y en español. Son grupos que desinteresadamente traducen y editan los cómics para que estén en español, para que los puedan leer. Lo mismo pasa con esta página, que es librosdestarwars.com.ar, donde son libros y relatos y prosa propiamente tal de todas las épocas, canon y no canon, y lo van traduciendo al español y lo van publicando. Así que son dos páginas súper importantes, súper interesantes para que ustedes puedan revisar, para libros y para cómic. Ya, eso quería comentarles hoy. Entonces dejamos la formación del universo expandido de Star Wars propiamente tal. En un próximo capítulo voy a hablar sobre solamente algunas recomendaciones por épocas, porque ahí viene la división de la historia de Star Wars en distintas épocas, para que uno pueda tener una mejor lectura. Voy a dar cuáles son esas épocas y voy a dar algunas recomendaciones de cuáles son cosas interesantes para leer por época. Y vamos a hablar probablemente de otro tema más adelante también. Eso, síganos siempre en nuestras redes sociales, compartan este video para que así más ñoños como uno pueda seguir disfrutando de estas cosas, y nos vemos pronto. Que estén súper bien. Nos vemos, chao.